ojos a ti y muéstrame más de ti. Aunque no pueda estar de pie, el poder de tu gloria quiero ver. Trae tu fuego aquí, Señor, que este lugar llene tu esplendor. Bienvenido, amiga y amigo que nos sintoniza en este su canal, Sumergido en lo Sobrenatural. En esta nueva entrega y presentación vamos a estar hablando de un tema muy importante: cómo acercarse a Dios. Acércate a Dios. Amén. Y para eso vamos a estar presentando este tema con Fernando López, David Zapata, la adoradora Yesenia Álvarez y un servidor, Abel Santana. Vamos a dejar a Fernando López, que va a continuar hablando de la palabra de Dios. Amén. Vamos leyendo la Biblia en el libro de Juan 16, y dice así lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primeramente, esto nos enseña el amor de Dios hacia el mundo. Le enseña también para qué vino Cristo al mundo, que fue para morir por nosotros. Y también nos enseña que Dios se desprendió de su único Hijo, de su único Hijo que le importaba, por amor a nosotros. Tenemos que primeramente saber eso, cosita, del amor de Dios hacia nosotros. El tema que estamos tratando ya en esta noche es acércate a Dios. Así es. ¿Por qué acercarnos a Dios? Y realmente, ¿qué significa Dios en nuestras vidas? Hubo alguien que el Señor mandó, el Señor se hizo hijo para enseñarnos a ser hijo, su Hijo Jesús. Entonces, ¿quién fue Jesús para que trascendió tanto en la historia de la humanidad? La palabra enseña que Jesús fue el Hijo de Dios, el Hijo que Dios envió para morir por entrega de nuestros pecados. Es decir, nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y en un momento decía que nosotros, por ejemplo, podíamos salvarnos, era por las leyes y era por los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Pero cuando Dios viene y entrega a su Hijo, es decir, una persona que está ligada sentimental y muy estrechamente con Dios, es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros tenemos sentimientos hacia una persona, hacia un familiar, es muy difícil desprenderse, tú ves, y darle esa entrega por alguien que tú ves que está cometiendo un error. Y no cualquier muerte esa. Exacto. Fue una muerte de cruz. Y fue una muerte de cruz, y no fue cualquier sacrificio, porque dice que fue llevado al matadero como una oveja. Sí. Porque en ese tiempo se utilizaban los sacrificios, se utilizaban las ovejas. Entonces, ¿qué pasó en ese instante? Que Jesús se convirtió en una oveja para morir por el pecado de cada uno de nosotros. Así es. Pero lo que me impacta a mí de esto es lo siguiente, 17. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sea salvo. Pero ¿qué dice 18? Pues el que no cree ya es condenado, mas el que cree no es condenado. O sea, tenemos que aprender ese asunto para venir a Dios. Que si no creemos en Dios, somos condenados. Pero si creemos, no somos condenados. Tenemos el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios y acercarnos más a Dios y a su voluntad. Amén. Y como dice el tema principal de este tema, acércate a Dios. Acercarse a algo implica una acción, implica un movimiento. Es decir, que es algo voluntario que nace de cada ser humano. Y por lo tanto, para una persona acercarse a Dios debe ser, así mismo, como dice su definición, algo voluntario. Dios no va a imponer a alguien, a decirle, tú tienes que coger mi camino, tú tienes que coger esto, no. Cada quien Dios le dio libre albedrío, y por lo tanto, ese libre albedrío es la que la persona usa para poder acercarse o no al Señor. Y es así porque lo de Jesús fue voluntario. Jesús no fue a la cruz por obligación. Ok, estaba escrito que él tenía que ir a la cruz, pero fue
su voluntad que lo hizo ir a la cruz. Porque Él dijo que no sea yo, sino el Padre. O sea, Él le estaba diciendo, mi voluntad que yo te la estoy cediendo. Eso es lo que estamos queriendo decir, que cuando tú cedes tu voluntad, ya tú haces las cosas que Dios quiere que tú hagas. Y también la Biblia dice en el libro de Apocalipsis 3:20, dice Jesús, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y no abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea que no es obligado. No es obligado, lo que Él hace te no llama. y viene y te toca. Y si tú quieres, abre la puerta, no quieres, yo no te voy a obligar que tú lo busques, que tú lo... No, porque Dios te dio el conocimiento de tú buscarlo o no buscarlo. ¿Y cómo yo me acerco a Dios? Para eso está la palabra de Dios. Ahí Ese están es el primer. todas las herramientas para yo conocer cómo acercarme a Dios. Hay muchas personas hoy en día que andan en las calles desambuladas. ¿Por qué? Porque no conocen y no tienen conocimiento de la palabra. Entonces, una persona que no tenga conocimiento no va a poder acercarse a Dios porque no sabe las herramientas adecuadas para poder hacerlo. Y algo que debemos de resaltar, de tomar en cuenta, es que el Señor nos dice en su palabra que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Amén. Sí. Entonces, ¿por qué es necesario que nos acerquemos a Dios? Es por esto, porque Él dijo, yo soy el camino. Y no fue respetando lo que creen en María y José y todas esas cosas. Fue Jesús el que decidió dar su vida por cada uno de nosotros. Por lo tanto, Él es el mediador entre Dios y los hombres, dice su palabra. Entonces, a Él queremos acercarnos, porque si nosotros tenemos la oportunidad de hablar directamente con Dios, yo creo que no tenemos necesidad de tener otra No, y opción. exacto. Entonces Él dijo muy claramente, yo soy el único camino. El único camino que conecta Siento al que Padre. ya no hay más, no hay No hay más. más. Ok, respetamos la idea de esas personas que dicen que María, que etcétera, etcétera. Respetamos esa idea, pero siempre queremos inculcarte que solamente Jesús puede hacer esa conexión que tú quieres, conectarte con el Padre, porque el Hijo es el único que se puede conectar, porque Él dijo en un instante, Él dijo, yo estoy conectado con el Padre, yo y el Padre somos unos. Exacto. No, pero también la Biblia dice que es el camino, la verdad y la vida. Primero, camino. Exacto. Segundo, la Por donde verdad. debemos andar. Por donde vamos a andar. Segundo, la verdad. La verdad que es luz. La verdad habla de la luz, o sea, que la misma verdad era el mismo Jesús. El mismo Jesús. Y el mismo Jesús es el que aplica la verdad a nuestro conocimiento para que nosotros podamos ver. Porque muchas veces estamos con los ojos cegados y no podemos ver la verdad. Cuando nos acercamos a Jesús, ya estamos viendo la verdad y quitamos la venda que está en nuestros ojos. Tercer paso, la vida. La vida. ¿Y por qué decir que hay muerte si dice que es la vida? Porque Él vino a donde había muerte, traer vida. Traer vida. Porque había un acta de los decretos que había en contra de nosotros, que eran los 10 mandamientos, que anteriormente habíamos con el programa anterior, estaban hablando de eso. Sí, exacto. Ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. Amén. Entonces el Señor dice la palabra que Él se hizo maldito por causa nuestra. Es decir, Él llevó toda tu rebeldía, llevó toda tu depresión, llevó todas tus enfermedades, todo tu dolor, todo nuestro dolor Él lo llevó en la cruz del Calvario. Y algo que me llama la atención en el 17 que dijiste que tenemos que creer, Sí. habla de creer. Y hubo alguien que estaba crucificado con el Señor y creyó. Sí, claro, Él dijo, Señor, pero desde ahora quiero que tú me entres al paraíso, yo quiero estar contigo en el paraíso, y Él se lo dijo. Tú vas En a una estar situación conmigo. donde lo están crucificando, hubo uno que dijo, no, Si tú eres hijo de tú Dios, eres el hijo de Dios, wow. Así se acaba con todo y nosotros dejamos así. Sí. Pero el otro fue como tal, Señor, si tú eres hijo de Dios, acuérdate de mí cuando estés allá. Paraíso, quiero estar contigo en el Que paraíso. te acuerdes de mí. Es decir, que para estar con Dios tenemos que creer en Dios. Así Amén. es. A pesar de todas las rebeldías, a pesar de todas las cosas que él había hecho, porque él al fin y al cabo era un ladrón. Sí. Wow, sí. Era alguien que ya estaba justificado ya para la muerte. Ya Él estaba sí merecía la calificado. muerte realmente. Él merecía Él la merecía muerte. la muerte. Y Él lo dijo muy claro, Él dijo, mira, no justifique al maestro que está ahí en el centro, que él no merecía esto.
Él no lo merecía, nosotros sí, porque nosotros éramos ladrones, nosotros éramos esto. Claro, nosotros merecíamos morir, pero Dios fue tan bueno con nosotros que mandó a su Hijo para que Él muriera por Y nosotros. lo más impactante, ¿cómo es que tú puedes dar tu vida por alguien que realmente no te valora. ignora, no te valora, no te ama? Entonces, eso, por eso que dice que de tal manera fue tan grande el amor. Tú darías a mi hijo, por ejemplo, que yo tuviera por un amigo mío para que se salvara. Como que uno no piensa, ¿verdad? Hay que pensarlo eso. Entonces el Señor da a su Hijo por el rescate de la humanidad, porque eso es algo que de verdad, por eso es que yo creo que debemos de acercarnos a Dios, porque No. este es un amor que sobrepasa Sí, y todo. tú ves la cruz, significa maldición. Entonces Jesús murió por nosotros fue porque Jesús no pecó en la Biblia. Estábamos malditos. Estábamos malditos. O sea, nosotros teníamos que morir en la cruz, pero Jesús murió por nosotros para limpiar. Jesús que todo nuestra dolencia, todos nuestros pecados. Dios murió por ti también, a mí. Sí, y como Él dijo en la palabra, que Él es la vida, vemos que Él muere en este episodio. Pero ¿qué sucede? Que Él vuelve a la vida. Eso nos deja dicho, a veces tú te preguntas, después de la muerte hay vida. Sí, ¿Habrá hay vida? Ay, Y sí, no la hay. palabra dice. Porque muy claro lo dice, Jesús resucitó al tercer día para demostrarnos que sí hay vida después de la muerte. Eso es lo que él quería hacer, ese ejemplo, para demostrarnos que Él es la vida. Amén. Y que a pesar de todo, lo que nosotros nos referíamos ahorita, que decíamos que Él era el camino, la verdad y la vida. Es decir, ahí estaba recalcando lo que Él ya había dicho. Es decir, Él con esta resurrección que pasó el tercer día, hizo posible que volviera de la muerte hacia la vida. ¿Tú me entiendes? Entonces, nadie había podido hacer eso. Él venció a la muerte. Él venció a la misma muerte y pudo resucitar el tercer día. Y recuérdate, Jesús murió por ti y resucitó para salvarte. Sumérgete En los Sobre. sobres. Natural. natural. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bye.